Residentes de la Universidad del Cauca, y el día de hoy hemos querido pues traerles la actualización en relación con las guías de manejo de trauma hepático para el 2020. Bajo la tutoría de la doctora Liliana Caicedo, cirugía hepatobiliar y trasplantes, hemos querido pues, como ya les dije, intentar participarles estas guías para este año. La señorita. Bueno, las guías son las actualizadas del Journal de Cirugía de Emergencias para el 2020, salieron hace más o menos una semana tal vez. Tenemos una buena cuota pues, de colombianos dentro de sus autores, el doctor Carlos Ordóñez, el doctor Felipe Vegas y algún otro se me escapa, me disculpan. Y la idea es que empecemos a desarrollarla. La guía obviamente tiene un cierto tipo de recomendaciones grabadas en relación con el sistema GRADE. La mayoría de las recomendaciones que ustedes van a encontrar son grado 1B y 2A, entendiendo las 1B como un grado de recomendación alto, con una evidencia moderadamente en cuanto a su calidad, y 2A, en donde la recomendación es débil, sin embargo hay relativa buena calidad en relación con la evidencia. Entonces, siendo obviamente el órgano sólido que comúnmente es lesionado tanto en los traumas penetrantes como contusos, dado obviamente su característica morfológica y su mayor volumen, pues ha obligado obviamente a un desarrollo y a un continuo innovar en relación con el diagnóstico de sus lesiones y el manejo adecuado de las mismas. Hasta hace aproximadamente 2 décadas, el manejo de la patología, al menos por trauma no penetrante, era de un manejo quirúrgico convencional al que conocemos. Sin embargo, pues con el advenimiento del manejo endovascular, este ha venido tomando mucho más auge como el principal manejo en relación con el esquema no operatorio. Incluso, esto entendiendo obviamente con las particularidades que vamos a ver más adelante, que incluso en pacientes con cierto tipo de respuesta parcial a las medidas de reanimación, también sería indicativo un manejo pues conservador en relación con el trauma hepático. Es importante tener en cuenta que el trauma hepático pues es un caso, ¿cierto?, que requiere un manejo multidisciplinar, como lo veremos más adelante. Entonces, las guías hacen un tipo de definición, ustedes van a dar cuenta que hablamos mucho del estado de hemodinámica del paciente. Entonces, ellos definen en adultos, ¿cierto?, la estabilidad hemodinámica dependiendo de la presión sistólica, ¿cierto?, si es menor de 90 milímetros de mercurio, y si hay una evidencia de sangrado o alteración a nivel de la conciencia, o algún grado de inestabilidad cuando hay mayor de 90 milímetros de mercurio en la presión sistólica, si el paciente requiere un soporte con líquidos endovenosos vasopresores, si tiene un ambiente interno perturbado en relación con una base de exceso mayor a -5, o ha requerido obviamente politransfusión. El WASIS, dentro de su clasificación con el trauma hepático, ¿cierto?, hace una categorización en cuanto a si es de menor grado, de moderado grado o de un grado severo. Esto sin alejarse, obviamente, de la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que es la que comúnmente manejamos en nuestros escenarios. Pero ellos establecen, ¿cierto?, que un grado hemodinámico, las lesiones incluso que nosotros consideramos severas, hasta 4 o 5, ellas las toman con un grado de estabilidad hemodinámica hasta estable. Esta es la clasificación de la Asociación Americana de Trauma. Simplemente para recordar, vamos evolucionando hasta los grados de mayor compromiso dependiendo de la extensión del hematoma en la región capsular, o el grado de compromiso del parénquima en relación con la profundidad, y si hay algún compromiso vascular asociado al trauma. El diagnóstico, nuevamente, y es algo que hemos hecho énfasis durante el desarrollo de todas estas actividades académicas, un examen físico consciente pues nunca va a desplazar, ¿cierto?, cualquier tipo de medida de imagen la cual implementemos. El FAS extendido, el FAS
pues, que se realizan en el servicio de urgencia en la atención del paciente politraumatizado, pues tiene un grado de recomendación 1A. Esto es algo que la literatura hasta el momento nos ha verificado, ¿cierto? Sin embargo, la tomografía es un grado de recomendación fuerte, es el gol estándar, generalmente en el paciente, en el contexto del paciente que está con un cierto grado de estabilidad hemodinámica, con una sensibilidad hasta del 96% para el diagnóstico, pues, de traumas en el parénquima hepático. Importante esto que nos aporta la guía, y es que si se hace una adecuada técnica de toma y de especificación en relación con el software, ¿cierto?, de la tomografía, la fase de eliminación del contraste permite definir lesiones vasculares, e incluso con estas fases de eliminación del contraste hay tan poco porcentaje, ¿cierto?, de discrepancia con otros métodos de mayor sensibilidad como lo serían los angiográficos, hasta de un 47%, principalmente para definir compromiso vascular. Es obviamente a modo de tener en cuenta a la hora de definir protocolos de atención en las instituciones. Entonces iniciamos con el primer algoritmo, ¿cierto?, de manejo que nos ofrece la guía. Tenemos un paciente con sospecha de un trauma hepático. Ya en nuestro medio, ¿cierto?, en nuestro sitio de atención inicial, el paciente ya debería contar con un FAST, con algún tipo de medida inicial en relación con las imágenes, unos rayos X de tórax, rayos X de pelvis, y haber asegurado unos accesos vasculares periféricos de adecuado tamaño. Definimos el grado de estabilidad. Quizás el brazo que ustedes tienen a su lado derecho de la pantalla, pues es mucho más fácil de entender. Un paciente que obviamente está con inestabilidad hemodinámica, que tiene un FAST positivo, se sospecha obviamente una lesión severa, se han activado los protocolos de transfusión masiva y el paciente debería ir a un manejo quirúrgico convencional. Sin embargo, el paciente que está con estabilidad hemodinámica, que es posible hacer un reconocimiento escanográfico, y en las heridas penetrantes a nivel abdominal se hace una exploración y se determina la penetración, obviamente, de la herida a la cavidad abdominal. Son pacientes que van a tener que definirse el grado de lesión dependiendo de los hallazgos escanográficos, incluso lesiones tan severas como grado 4, grado 5, en relación con los hallazgos de la tomografía. Si hay una discrepancia o hay alguna fuga del medio de contraste, o si hay aneurismas tempranos postraumáticos, son pacientes que deberían ser llevados inicialmente a manejo por angioembolización. Y de ahí determinar si el paciente responde a las medidas angiográficas. De lo contrario, el manejo convencional quirúrgico debería ser llevado a cabo. Y en el caso en que no haya ninguno de estos dos ítems, pues, principales en relación con la escanografía, el paciente debería ir a un manejo no operatorio, ¿cierto? Hacer un reconocimiento clínico seriado, estudios por laboratorio, cuadro hemático, hematocrito, y la evaluación radiológica. Dentro de la evaluación radiológica, la guía pondera estudios escanográficos de control, ecografía, ya lo veremos más adelante. Pero tener en cuenta que frente a cualquier deterioro clínico del paciente, pues estos deberían ser llevados a un estudio quirúrgico. Y algo que haremos énfasis más adelante es que la guía toma como la laparoscopia de intervalo una de las principales novedades en relación con el manejo no operatorio, y ya veremos en relación con qué lo determina, principalmente unas entidades clínicas muy puntuales. Entonces la guía divide, ¿cierto?, varios ítems: el manejo no operatorio, el manejo operatorio, las complicaciones y las medidas de tromboprofilaxis y manejo más que todo intrahospitalario que deben tener estos pacientes. El manejo operatorio, el manejo no operatorio aplica para tanto trauma penetrante como cerrado. Lesiones tan severas, ya lo habíamos visto previamente en el algoritmo, hasta grado 4 podrían ser tributarias de llevar un manejo no operatorio, en ausencia obviamente de lesiones asociadas. En pacientes incluso borderline con un estado hemodinámico que requería ser soportado en primera medida con líquidos endovenosos, también serían tributarios de un manejo no operatorio si hay la disponibilidad de un manejo en unidad de cuidados intensivos, quirófano de una forma casi que permanente para el grupo de atención en trauma, y un quirófano híbrido o alguna sala de angiografía. Y obviamente la disponibilidad de derivados hemáticos, que a veces vemos que en nuestras instituciones es relativamente limitado. En estos pacientes la tomografía es necesaria, ¿cierto?, para definir las conductas de manejo.
Y el estudio por angiografía o la terapéutica por angioembolización es la primera línea de manejo en el paciente estable. Nuevamente hace énfasis en la importancia del examen clínico eh, y la laparoscopia de intervalo, que era algo que les refería hasta hace un momento, es o lo muestran ellos, ¿cierto?, como una extensión en relación con el manejo no operatorio. Pero tengamos en cuenta de que es un grado de recomendación 12 y ya veremos las indicaciones propias de esto. Entonces he querido traerles unas salvedades con respecto a este manejo no operatorio. Eh, Iniciar creo que en desorden, creería yo que es como más importante en torno a la discusión académica. El manejo no operatorio está contraindicado ¿para qué pacientes? Pacientes con evidencia de líquido libre en el estudio inicialmente por FAST, posteriormente obviamente rectificado por el estudio de escanografía, en ausencia de lesión de órgano sólido, que haya alteraciones en relación con las paredes del intestino y que obviamente se tenga una sospecha de un trauma de alta energía con trayectoria totalmente de las vísceras abdominales. En estos pacientes el manejo no operatorio es contraindicado. Las heridas toracoabdominales se prefiere, ¿cierto?, que el manejo cuando sea indicado el no operatorio y que no haya evidencia de lesiones asociadas debería ser manejado en centros de referencia que cuenten con las particularidades que les manifesté previamente. Y en estos pacientes probablemente la laparoscopia de intervalo debería ser considerada, ¿cierto? En el trauma penetrante, al menos el éxito no operatorio antes del advenimiento del manejo endovascular y posterior al manejo endovascular ha tenido un rendimiento significativo de un 50 hasta un 85%. La laparoscopia, tanto para las heridas toracoabdominales como el paciente obeso, con heridas de difícil entendimiento en relación con el trayecto, o cuando el estudio escanográfico no es muy concluyente, deberían ser llevados a este estudio por laparoscopia. Y obviamente ustedes me dirán, listo, la laparoscopia de intervalo solamente para ver, no. Ellos ponderan de que dentro de su algoritmo, ¿cierto?, de manejo de estos pacientes que son llevados a laparoscopia y de ser posible resolverle su problema por este método mínimamente invasivo, debería ser obviamente realizado. Y la exploración a determinar la lesión penetrante es válida, era algo que discutíamos en revisiones previas. Sin embargo, ellos hacen la salvedad, lesiones infracostales, principalmente derechas, hacerlo solo si es necesario, si está obviamente la sospecha fuerte. Y como ya habíamos visto, ¿cierto?, el manejo endovascular, pues, que es el pilar del manejo no operatorio. He querido traerles esta revisión del 2017 del Journal de Radiología, en donde quizás ellos hacen puntual énfasis, ¿cierto?, en las heridas no penetrantes. Nuevamente hacen el mismo algoritmo en relación con la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, obviamente deberá ser llevado a un manejo quirúrgico convencional. Si dentro de su abordaje inicial tiene un FAS positivo, ellos siguen ponderando, al menos para este estudio, que es algo que no hacemos con relativa frecuencia nosotros y que lo hemos abandonado, que es el lavado peritoneal diagnóstico. Así cualquiera de estas dos medidas es positiva, el paciente va a un estudio por escanografía. De lo contrario, continúa manejo observador. Y he querido entonces resaltarle estas quizás cuatro indicaciones de pacientes con trauma hepático que deberían ser llevados a un estudio por radiología, principalmente para el manejo endovascular. ¿Y qué es lo que pondera nuevamente la guía? Todo paciente de manejo no operatorio, y ya lo veremos más adelante cuando hablemos del manejo operatorio también, que tenga una falla en el control del sangrado, en ese primer reconocimiento quirúrgico tiene indicación de llevar a un procedimiento endovascular posteriormente. Que haya obviamente una evidencia de un sangrado significativo en el estudio por escanografía, que ya se haya desarrollado siendo tácito, obviamente un pseudoaneurisma traumático, o que haya incluso lesiones de alto grado a nivel hepático, son pacientes que ellos llevaban a un proceso de angioembolización. Las grandes lesiones hepáticas y la falla en el control del sangrado, en el procedimiento quirúrgico inicial, ellos manifiestan que esto disminuye obviamente la mortalidad del paciente y mejora la sobrevida de este manejo.
Lo que ellos hacen dentro de su técnica de angioembolización es el control de la arteria hepática y la embolización de ella. Es el indicado, obviamente, si hay una evidencia de esta lesión y como profilaxis refieren ellos de lesiones mayores. Indicado, obviamente, en pacientes donde el proceso de relaparotomía o de un relook eh, no sea, no sea posible, y las ventajas de la embolización distal en relación con las colaterales y a modo de un control no selectivo hemostático en lesiones múltiples es lo indicado del manejo endovascular. Obviamente tenemos riesgos, isquemia, necrosis, abscesos, biliomas o fístulas que casi que se extrapolan al manejo abierto, pero hay distintas series de casos. He querido traerles esta de las guías del 2010, del 2007, las escandinavas, en donde el éxito de este manejo endovascular en trauma hepático, incluso con lesiones severas, puede ir hasta de un 80 a un 90% de los casos. Aquí tenemos una esquematización obviamente fílmica. Tenemos un estudio por tomografía de un paciente de 35 años de edad con un extenso trauma hepático, laceración y compromiso intraparenquimatoso. Ellos lo reportan como grado 4. Este paciente fue llevado a un estudio angiográfico en donde inicialmente no hay evidencia de un pseudoaneurisma o una extravasación de medio de contraste, sin embargo, sí hay una fuga pues, importante del estudio diagnóstico. Eh, y ellos hacen obviamente una embolización de la arteria hepática izquierda, en donde al control angiográfico pues se ve que ya no hay un sangrado importante. Ellos se basan obviamente en estos resultados para indicarla en traumas hepáticos severos. Y pasando a ítem en relación con el manejo operatorio, obviamente todo paciente inestable o no respondedor al manejo inicial debería ser llevado a un proceso quirúrgico convencional. La cirugía de elección en este momento es hacer lo que requiere el paciente para el control principalmente del sangrado. Las lesiones asociadas, principalmente hablando de lesiones del árbol biliar, pues podrían ser eventualmente diferidas si el estado hemodinámico del paciente así lo amerita. El manejo no de resecciones hepáticas mayores en el primer tiempo quirúrgico es algo que ha sido obviamente cuestionado. Lo veremos un poco más adelante. Los estudios a veces discrepan mucho en relación con la mortalidad, pero quizás obviamente este manejo quirúrgico es en mayor medida obviamente mórbido para un paciente que ya viene con un menoscabo metabólico asociado a su trauma. La angioembolización continúa siendo una herramienta útil incluso posterior a la cirugía del control del daño que no haya sido terapéutico, lo veíamos en el anterior flujograma. Y es aquí en donde los balones de oclusión intraaórtica pudiese ser útil en el paciente obviamente inestable y a modo incluso de definir el manejo perioperatorio, siendo esta una recomendación 2B, pero como al menos lo ven en instituciones obviamente de primer nivel en la atención del trauma, estas medidas de manejo endovascular aseguran una sobrevida en estos pacientes y mejoran quizás el escenario quirúrgico en estos pacientes gran traumatizados. Inicialmente, independiente de la vía de abordaje que se opte en ese momento, evacuar el hemoperitoneo va a ser el primer gesto quirúrgico que deberíamos hacer, tener en cuenta la cuantificación de esto. Nos vamos a encontrar con un escenario muchas veces trágico, la compresión sería el primer gesto quirúrgico que deberíamos hacer a modo de tener un campo exangüe e intentar definir las lesiones asociadas. Y ahí nos empezamos a hacer una gran cantidad de preguntas. ¿Cuál es la fuente de sangrado? ¿Proviene del hígado, atrás del hígado? ¿El sangrado continúa después de retirar la compresión manual? Y empezamos obviamente a hacer un esquema de manejo en nuestra cabeza. Bueno, después de la compresión, ¿cierto? Deberíamos hacer una maniobra de Pringle. Acceder, acceder por el epiplón menor, ¿cierto? Hacer una maniobra digital y posteriormente realizar un clampeo. Me gusta ver la maniobra de Pringle ya desde 1908 como una técnica tanto de manejo, obviamente, terapéutica como de diagnóstico, ya que si al ocluir la tríada portal el sangrado cede, pues probablemente este sea el sitio del sangrado y deberíamos empezar a hacer un manejo pues dirigido
intentar la exploración de las estructuras a este nivel. En el caso en que con esta maniobra el sangrado o el control obviamente del flujo aferente del hígado no se ha controlado, pues deberíamos empezar a pensar de que haya lesiones mayores, principalmente retrohepáticas o puntualmente hablando de las venas hepáticas o de la vena cava. Entonces me gusta ver la maniobra de Pringle como un manejo tanto terapéutico como diagnóstico en este momento. Vemos aquí un poco más esquematizado, seguimos por el epiplón menor y el hiato de Winslow y tenemos un control adecuado. A veces parecería una maniobra relativamente sencilla, sin embargo se ha visto que un inadecuado control de esas estructuras vasculares y en donde el cirujano considere que ha hecho un adecuado control, pues se ha visto de que son pacientes que continúan con sangrados y casi que se nos altera por completo el algoritmo que veníamos considerando. Algo que también ha venido en boga, ¿cuál es el tiempo ideal en relación con la maniobra? Bueno, se sugiere 20 minutos en periodos de 5 minutos, asegurando una reperfusión. Sin embargo, hay series de casos en donde se ha llevado el champeo hasta 75 minutos, en donde un número importante de pacientes se ha visto que no aumenta la morbimortalidad. E incluso algunos mucho más avesados han dicho máximo 1 o 2 horas con un clampeo obviamente intermitente. Esto obviamente no es un concepto nuevo, pero importante tenerlo en cuenta. Y aquí es donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacer si continúa el sangrado? Defina usted si la calidad del empaquetamiento ha sido adecuada, si ha logrado acceder a la región suprahepática, la región infrahepática, si tiene un adecuado control, obviamente, de la triada portal por la maniobra de Pringle. Defina, obviamente, si hay unas alteraciones anatómicas vasculares que solamente con la maniobra de Pringle no puedan ser resueltas. Y ahí, obviamente, vuelvo a traer en cuenta la importancia del clampeo supracelíaco de la aorta, que en estas filminas que nos participa el doctor Vallejo, ¿cierto? Importante tener la verificación de que no haya una arteria hepática aberrante, posteriormente acceder a la crura diafragmática derecha, asegurar un control en el hiato de la parte esofágica y posteriormente ya eh, tomar un control de la otra a este nivel. Es una medida que asegura en relativa frecuencia disminuir la aferencia del flujo hepático y posteriormente asegurar una movilización adecuada del hígado. Los ligamentos el ligamento falciforme, la sección de los ligamentos triangulares, tener precaución del ligamento triangular izquierdo, principalmente por la vecindad anatómica con la vena frénica. Y pues obviamente esto a modo de definir una mejor exposición quirúrgica. De sospechar una lesión retrohepática, en la movilización del hígado, principalmente derecho, no debería realizarse, a no ser que este hematoma esté contenido. Y tenemos distintas, obviamente, maniobras hemostáticas para las lesiones severas del parénquima hepático. Y vamos casi que en orden, tenemos un empaquetamiento, maniobra de Pringle, una sutura directa, la fractura digital, y bueno, todas estas medidas las vamos obviamente a mencionar a continuación. El empaquetamiento tiene que ser un empaquetamiento efectivo, obviamente que pueda asegurar un control a modo de retornar el hígado a su posición anatómica. Obviamente es una medida de cirugía de control del daño y tener la precaución, ¿cierto?, de que frente a la sospecha de un sangrado retrohepático, probablemente el empaquetamiento suprahepático pudiese incluso empeorar este sangrado, solamente para tenerlo obviamente en cuenta. Son medidas que han asegurado supervivencia hasta de un 86%. Y algo que también nos preguntamos, bueno, ¿cuándo desempaquetar? Cuando el paciente en su segunda fase de control de cirugía del control del daño, pues se asegura de la resolución de la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia. Esto es algo que en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo y dependiendo de la cronicidad, ¿cierto?, o del compromiso del paciente se resuelve dentro de las primeras 48 horas. ¿Cuál es el riesgo de prolongar este empaquetamiento? Pues la sepsis, vemos, ¿cierto?, que las compresas aumentan los reactantes de fase inflamatoria, los procesos sépticos, la perpetuación de biofilms a ese nivel.
llegando incluso obviamente a ser aumentada posterior a 3 días, posterior a 72 horas, una incidencia hasta del 83% del desarrollo de una sepsis perihepática, simplemente a tenerlo en cuenta en la medida de lo posible, 48 horas. La rapia hepática, algunos textos son enfáticos en referir, tenga cuidado con las rafias hepáticas profundas, hay mucho mayor riesgo de necrosis, de biliomas, de colecciones y abscesos. Sin embargo, en nuestra práctica clínica, pues vemos que el manejo de lesiones menores que no se dan a una compresión directa es una medida salvadora, tranquilizante, tener en cuenta los métodos de contención en cuanto a suturas, catgut cero, aguja larga, punta roma, puntos colchoneros, que es algo pues, que es importante tener en cuenta. El uso de flyer cuando tengamos un parénquima hepático que tenga obviamente una cápsula muy comprometida, a modo de disminuir eh, la laceración de esta sutura, es importante tenerla en cuenta. La fractura digital o técnica de Lean, a modo de que si es un sangrado que no ha podido ser controlado por las medidas de compresión, deberíamos hacer y extender, ¿cierto?, la herida traumática que tiene el paciente, a modo de buscar tanto los vasos sanguíneos como los canalículos biliares que estén lesionados y ligarlos. Obviamente es un control del sangrado que en los pasos iniciales puede aumentar el sangrado. En relación con el parche de Epiplón, que muchas veces se realiza tanto en el abordaje inicial de las laceraciones hepáticas como posterior a una fractura digital, se ha demostrado una eficacia hasta del 95%. Obviamente asegurar que el Epiplón tenga un pedículo de perfusión para que obviamente esto no aumente los procesos de abscedación y colección a este nivel. Empaquetar el trayecto lesionado no a modo de una tractotomía y un control pues casi que intraparenquimatoso del sangrado ha sido descrito principalmente en las heridas por arma de fuego, en donde el paciente tiene un gran compromiso hemodinámico. Los textos lo refieren nuevamente como el catéter de Robinson, pero pues en nuestra práctica clínica hasta el manejo con preservativos, sondas o drenes incluso de Penrose que se aseguran a sondas principalmente vesicales o sondas Nelaton, sondas Foley, pues ha sido descrito dentro de la técnica. Y puntualmente hablando de las resecciones hepáticas, la mayoría de los textos dicen mucha mortalidad en el escenario del trauma inicial, en el escenario del reconocimiento quirúrgico inicial. Sin embargo, he querido traerles esta revisión del 2019 para mayo, en donde ellos aportan tanto la ligadura de la vena porta como resecciones hepáticas, tanto anatómicas como no anatómicas, como una medida, obviamente, para sobreguardar la vida del paciente, en donde podrían tener una aceptable morbimortalidad hasta del 40%. Ellos lo toman como aceptable, obviamente, para sus cifras, pero vemos que la literatura nos aporta mortalidades hasta del 60%. Entonces, a modo de quizás englobar las recomendaciones, pues resecciones hepáticas en el primer tiempo quirúrgico no. Hacer un control obviamente del sangrado y posteriormente ya definir en un segundo tiempo quirúrgico si el paciente lo requiere, y las medidas obviamente de contención inicial del sangrado no han sido posibles hasta pasando por las medidas de angioembolización. ¿Cuándo considerarlo? Destrucción masiva del tejido hepático, hemorragias masivas, obviamente relacionadas con una lesión venosa que no pueda ser reparada, y los pacientes con una importante fuga de bilis, un conducto principal, en trayectos obviamente intrahepáticos que sean más que todo proximales, son como las indicaciones que más que todo pues encontré para indicar las resecciones hepáticas tanto anatómicas como no anatómicas. Aquí algunos ejemplos de resecciones no anatómicas del lóbulo izquierdo, extendidas, asegurando obviamente el control vascular. Se han descrito si usted va a requerir manejo con clips, asegura quizás 2 clips en los canalículos tanto biliares como canalículos vasculares. Y otro quizás tema de controversia, dejar los drenajes o no. Quizás traigo aquí a colación una de las enseñanzas que nos deja alguno de nuestros docentes, que es que el drenaje es la duda del cirujano. Bueno, quizás en este escenario el drenaje, si bien no
si dejarlo o no no ha representado diferencias en cuanto a la mortalidad y que muchas revisiones solamente lo recomiendan en pacientes con fuga biliar evidente, pues vemos que el advenimiento, ¿cierto?, de nuevas tecnologías de drenaje, construcción cerrada, obviamente ha sido demostrada en relación con los drenajes que solamente actúan por capilaridad, representando obviamente un menor porcentaje en relación con la aparición de principalmente abscesos hepáticos o perihepáticos. Las salvedades, nuevamente aquí resaltar puntualmente del manejo operatorio. Las lesiones de la arteria hepática deberían permitirse un control primario y una rafia cuando ésta sea posible. La ligadora obviamente es una opción si la vena porta está indemne. Y de usted requerir un control por ligadura de la arteria hepática derecha, debería realizarse una colestectomía en ese primer tiempo quirúrgico. Las lesiones de la porta, ya lo habíamos mencionado, inicialmente propender una rafia primaria y un reparo en la medida de lo posible. Pero como vemos, ciertas publicaciones lo reportan como una medida salvadora y con relativa buena morbimortalidad. Las lesiones no controladas por la maniobra de Pringle obligan a tener la sospecha, ¿cierto?, de un sangrado retrohepático. Aquí es donde cuenta importante las medidas de control endovascular, un REBO ABC ha sido descrito en la literatura como una medida a modo de exclusión vascular tanto del aferente vascular como del eferente y que mejora relativamente el escenario quirúrgico. En disrupciones hepáticas, a modo de considerar el trasplante, lo vamos a ver un poco más adelante, las guías reportan si hay un índice de trauma menor a 33, en estos pacientes el trasplante hepático podría ser viable. En puntajes mayores casi que sería una medida fútil. Y el manejo endovascular, principalmente para el control posoperatorio, a modo de manejo ayudante, disminuye la mortalidad. Y aquí, pues, la literatura que encontré al respecto, puntualmente, del trasplante hepático en el trauma y la influencia, ¿cierto?, de este journal de manejo quirúrgico para el 2018 en relación con las medidas de manejo endovascular y la mejora en la mortalidad de pacientes con lesiones hepáticas severas. Y llegamos a este punto, precisamente, a las lesiones hepáticas severas. Tenemos que es un paciente que ya ha debido ser invadido, ¿cierto? Ellos ponderan una monitoría continua hemodinámica, que se ha iniciado los protocolos de transfusión masiva y se lleva un manejo quirúrgico convencional. Si hay un sangrado menor, asegurar medidas iniciales que ya habíamos visto previamente, compresión, electrocauterio, en las instituciones donde sea posible argonplasma, la hepatorrafia como las medidas de contención inicial. Si hay un sangrado mayor, que no ha cedido obviamente con las maniobras de empaquetamiento perihepático, maniobra de Pringle, e incluso ellos ya optan por la angiografía intraoperatoria a modo de un manejo híbrido. Bueno, si se controla el sangrado, con esta intervención inicial, igual, considerar un manejo angiográfico posterior cuando el contexto clínico del paciente lo permita. Ya hemos visto que mejora la morbimortalidad y los escenarios del control del sangrado que no pudiese haber sido definido en este inicial manejo. Lesiones de la vena porta, iniciar un reparo. Ellos, al menos en esta guía, no optan la ligadura como un manejo obviamente aceptado. La arteria hepática pudiese repararse, de ser posible, la ligadura selectiva con la salvedad de hacer una colestectomía si es ligada a la arteria hepática derecha. Y la exploración y la fractura digital lo siguen obviamente tomando en cuenta para el control de estos vasos y canalículos biliares que no han podido ser resueltos. Y obviamente el paciente debería contar con un manejo en unidad de cuidado intensivo. Si el paciente posterior a ese reconocimiento quirúrgico inicial no se ha podido controlar el sangrado, considerar anomalías anatómicas, arterias hepáticas izquierdas aberrantes, alteraciones en menor proporción obviamente de la vena porta. Y en estos pacientes considerar una oclusión endovascular, tanto por catéter arterial como venoso. Intentando disminuir la aferencia y la eferencia del flujo sanguíneo. Asegurar una adecuada movilización
del parénquima hepático para el manejo tanto de las lesiones suprahepáticas como las retrohepáticas. Distintas medidas han sido definidas, pues ellos toman el manejo y la oclusión intravascular hasta el control de la vena cava a nivel intrapericárdica, con medidas obviamente desesperadas y a modo de disminuir el flujo vascular para permitir una mejor contención del sangrado, principalmente en estas lesiones vasculares que son un desafío para el grupo quirúrgico. Y como último punto, las complicaciones. Hemos visto que tanto el manejo quirúrgico convencional como el manejo no operatorio, pues tiene complicaciones, que quizás las distintas series de casos reportan incluso porcentajes hasta del 30-50%, hablando propiamente de abscesos intraabdominales, fístulas, biliomas. Esto puede cambiar dependiendo de la literatura que se revise. Sin embargo, el drenaje percutáneo de los abscesos, el manejo incluso de los biliomas, el drenaje percutáneo tiene una buena significancia estadística y un adecuado rendimiento terapéutico. Continúa siendo la primera línea de manejo el control endovascular en un sangrado residual que en el primer contexto del manejo quirúrgico abierto no haya podido ser resuelto. Obviamente la patología pseudoaneurismática que no haya sido resuelta o que haya pasado por desapercibida en este primer tiempo quirúrgico debería ser llevado a un manejo endovascular. Las fístulas biliares post-trauma, sin embargo, esto puede ir hasta un 3%, dependiendo de la literatura, podría ser manejado por medio mínimamente invasivo, laparoscópico y endoscópico. Y esto, pues, a modo de cuña, obviamente, si un paciente después de un manejo quirúrgico o no quirúrgico de un trauma hepático de gravedad importante debuta con melenas o hematemesis, obviamente, sospechar una fístula cuando este comportamiento clínico aparezca. En relación con la tromboprofilaxis, la nutrición y la movilidad, dependiendo del contexto clínico del paciente, permitir una movilización precoz de, obviamente, estas unidades de cuidado intensivo, el uso de heparinas de bajo peso molecular al inicio precoz, incluso para pacientes en manejo no operatorio, tiene un grado de recomendación 2A. Obviamente, si su coagulopatía ha sido resuelta y de no haber contraindicación y si las lesiones quirúrgicas asociadas intestinales no lo contraindican, la vía enteral en estos pacientes debería ser iniciada lo más pronto posible. Y eso es lo que queríamos traerles el día de hoy. Hemos intentado desde el grupo de residentes de la Universidad del Cauca, pues en estos tiempos de pandemia, continuar con este ejercicio académico e intentar, obviamente, con sus aportes en la discusión académica, lograr confeccionar, ¿cierto?, nuestras guías de manejo institucional. Nuevamente agradeciendo a todos los presentes en el auditorio y le doy el paso a la doctora Liliana Caicedo para que nos dé sus opiniones. Profe. Bueno, muchas gracias a Daniel. Hizo una revisión muy completa, muy actual de las guías que salieron hace muy pocos días. El trauma pues, hepático es muy frecuente, yo creo que en casi todos los medios, tanto por trauma cerrado como por trauma penetrante, y es un desafío desde cada una de sus etapas, desde el paciente que se tiene criterio para dejarlo en observación o un manejo médico, pero hay que tener muy presente que tener las condiciones para que esta observación se pueda hacer de forma adecuada y en beneficio del paciente. Tener una unidad de cuidado intensivo para la monitorización, la disponibilidad del banco de sangre, como se había hablado. Creo que la ecografía es una herramienta que debemos utilizar más de lo que hacemos en el momento, y es que nos permite hacer de forma serial un seguimiento de esa lesión y ver si realmente la respuesta ha sido adecuada. Vamos al otro extremo, que es el paciente que tiene una indicación franca de manejo quirúrgico. Como vieron, pues técnicamente hay muchas opciones, precisamente porque cada trauma es un desafío y depende de la complejidad y la extensión del mismo lo que pueda requerir que se haga. Digamos, en estos pacientes yo creo que cada vez tiene más fuerza el manejo endovascular. No siempre lo tenemos en todas las instituciones o de forma inicial, pero es una herramienta que
cada vez tiene más fuerza y que tiene, como vimos en los estudios que se presentaron, una muy buena respuesta. Puede ser o de entrada o después de la primera intervención en la que se ha hecho un control del daño, y es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, también hay que saber de que no siempre lo tenemos y que las remisiones no son fáciles tampoco a veces de los pacientes a instituciones que tengan este servicio. La otra es los pacientes que quedan como en la mitad, con lesiones severas, con una indicación de manejo médico inicial porque tienen buena respuesta a la reanimación, pero que la evolución es que a nadie, no está todo contento completamente, pero que tampoco se llena uno de motivos para decir hay que operarlo. Y esos son los pacientes que también hay que tener en cuenta y tratar de de tomar decisiones más oportunas. A veces tenemos pacientes que inicialmente tienen buena respuesta, pero los dejamos y entonces hacemos 3 y 4 mediciones de hemoglobina y una de esas sale más alta que la otra, entonces volvemos a dejarlo otras 6 horas en observación, pero que la evolución clínica tampoco es completamente satisfactoria a lo que uno quisiera para un manejo médico inicial. Y yo creo que aquí tiene un papel importante la laparoscopia, obviamente desde que el paciente pues esté relativamente estable, porque nos permite hacer una evaluación más directa de esa lesión y ver si realmente el paciente requiere algo más o no. Muchas gracias pues a todos los invitados que nos están acompañando hoy, y hay varias preguntas que están en el chat para darle pues inicio a resolver esas dudas. Creo que el doctor Tovar pues nos puede aportar bastante sobre el manejo endovascular y el momento para hacerlo. Bueno, doctora Liliana, creo que pues ha sido muy buena charla. Creo que pues, se cumplieron los objetivos, como dicen por ahí, del profe. Y la idea es que hay varias preguntas para el público. Aquí hay varios cirujanos vasculares en esta presentación. Y quiero lanzar estas preguntas. Entonces, ahí usted en parte respondió de que definitivamente sí piensan que es una herramienta útil embolizar posterior al control de daño. Pero aquí creo que el doctor Ramírez hace como una observación al respecto. Y yo quisiera que los otros vasculares que están en el chat también hagan observación. ¿Qué opino de embolizar? Creo que es una cosa buena, creo que uno lo puede hacer muy selectivamente, creo que el procedimiento es relativamente sencillo, con una morbilidad relativamente baja, aunque pues obviamente que se puede producir necrosis del segmento y necrosis inclusive de la vesícula biliar, que es la principal complicación. Pero también es importante tener en cuenta que muchos de los elementos que se utilizan para embolizar, algunos son para embolización transitoria, por ejemplo, torpedos de Gelfoan. Entonces yo quisiera invitar al doctor Ramírez a ver el qué opina, y al doctor Mora, al doctor Mercado, que es profesor de cirugía vascular también. Entonces quisiera escuchar la opinión. Germán. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, sí, el doctor Mercado, que es el profe de todos nosotros y tiene una vasta experiencia en trauma y también en manejo endovascular, tiene algo que decir. Primero le cederemos la palabra a él. Profe. Bueno, parece que el profe no nos escucha bien. Sí, realmente cada vez tenemos la oportunidad de tener materiales para embolización transitoria, lo que también nos permite no solo minimizar la posibilidad de este tipo de lesiones, sino también hacer un control de daños endovascular. Desde lo más simple que es el Gelfoan, difícil para manejarlo, difícil para darle el calibre esperado, en especial cuando los catéteres sí son de un calibre predeterminado, pero pues tenemos hoy día micropartículas o microesferas de almidón o de carboximetilcelulosa que pasadas 72 horas ya empiezan a degradarse o a absorberse realmente. Es claro que todo dependerá de la habilidad y de la capacidad para acceder a la arteria hepática, dependiendo de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica y a la confianza que uno tenga o a la posibilidad de convertir la sala de hemodinamia en una sala híbrida y poder llevar a la laparotomía o a la laparoscopia de este paciente. También es claro que
las ayudas diagnósticas, si podemos tenerlas previas, serán muy importantes. Si podemos tener un TAC de ese paciente de muchos centros por protocolo de trauma, estos pacientes van a TAC, como le digo, si la estabilidad hemodinámica lo permite, eso nos da a nosotros una guía, pero bastante grande, porque ya sabremos a qué segmento o en qué segmento vamos a trabajar. Órganos tan hipervascularizados pueden dar falsos positivos, por decirlo así. Lo mencionábamos también con lo del, pues, en otra conversación, con órganos como pulmón, vaso y riñón, que cuando uno no está muy familiarizado con estas imágenes, por ser tan hipervascularizado, pueden dar falsos positivos y terminamos embolizando segmentos relativamente sanos. Es por eso, y como lo decía la doctora Liliana, si podemos manejar también la ecografía o podemos tener la posibilidad de un ataque previa, es de gran ayuda para ya ir nosotros, es lo que yo llamo en mi institución, y ya cuando hablo con los cirujanos de trauma, los cirujanos de hígado, pues yo ya llevo una ventaja porque yo ya hice copia en ese examen y ya sé a dónde voy a ir y dónde tengo que trabajar. Para la navegación es muy importante. Sí, cada vez dejamos menos COIs, porque el COI, incluso para el cirujano, cuando va a utilizar otras técnicas, en sitios donde se tiene argón o en donde se tiene cirugía por ultrasonido, o incluso cuando se va a poner el electrocauterio convencional, pues el COI puede generar dificultades para el momento de la cirugía y no es muy cómodo cuando uno deja un COI. ¿En qué momento embolizar? Vi la pregunta en el chat. En el momento en el que el paciente lo permita. Si el paciente me lo permite antes de cualquier otro procedimiento, después de salir de la imagen de la sala de TAC, perfecto. Si él no está disponible y el paciente lo pasaron de una vez a la laparotomía, en el posoperatorio, las bondades de ahora, si el paciente no hace una falla renal por todo el golpe de su trauma y todo, el paciente se puede llevar a la sala de hemodinamia incluso en repetidas ocasiones. Luego viene una anotación que hacía yo también en el chat: los falsos negativos, ahí sí ya no falsos positivos, sino los falsos negativos que me pueden ofrecer a mí los pacientes que están empaquetados. Porque entonces yo llevo un paciente empaquetado que tiene todo su parénquima hepático comprimido, que tiene un hígado drenado, lo llevo a la sala de hemodinamia y no voy a ver la zona de sangrado. Entonces esos pacientes me pueden ofrecer falsos negativos cuando el procedimiento se hace en el postoperatorio o con el paciente empaquetado. Hice yo una pregunta y a todos el papel actual, y si lo están haciendo, del back in back, ya pasando para técnicas abiertas. Pues actualmente en la institución nuestra creo que ninguno de nosotros ha utilizado el back en trauma hepático. No sé si alguien tenga una experiencia diferente, pero Liliana, nosotros creo que no hemos utilizado. Sí, Liliana, señor. Sí, en el auditorio está el doctor Pino. Yo no sé si okay, él, sí. con la experiencia del Hospital del Valle, pueda tener la respuesta a esa pregunta. Bueno, entonces le agradecemos al doctor Pino estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Herrera por la invitación, muy interesante la charla, muy completa, actualizada. Pues básicamente, y lo que nosotros hemos hecho en la Escuela de la Universidad del Valle con respecto al trauma abdominal, el trauma hepático, y que creo que tiene que ver con la pregunta que acaban de hacer, es si es posible empaquetar el hígado dentro de la herida quirúrgica, dentro de la herida traumática. Las últimas guías que fueron publicadas y que fueron expuestas aquí hablan que el empaquetamiento debe ser un empaquetamiento por fuera de la herida traumática, debe ser un empaquetamiento que una los bordes de la herida para evitar el sangrado por compresión, y que si esto no da resultado positivo, entonces pasen a otras técnicas tal como la maniobra de Pringle o ubicar el aislamiento hepático o ubicar técnicas endovasculares para suprimir la cantidad de sangre que da al hígado.
Lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el Hospital Universitario del Valle, en la Fundación Valle del Lili, que es donde manejamos una importante cantidad de pacientes con este tipo de traumatismos, es que lo primero es si el paciente está inestable con una herida penetrante, una herida o un trauma contuso del abdomen, ese paciente va directamente al quirófano y se le coloca un introductor. Yo ya le expliqué al jefe que solo como una curación. Se le coloca un introductor en la vena femoral, se le coloca una línea arterial con un introductor que puede ser fácilmente cambiado para colocar posteriormente un RIWA. Estos pacientes habitualmente los enfocamos con dos grupos quirúrgicos. Uno está intentando colocar el RIWA y el catéter de alto flujo, y el otro equipo está entrando al abdomen. Inmediatamente se entra al abdomen, se empaquetan los 4 cuadrantes, se identifica si el sangrado es del hígado. Y si el sangrado es del hígado, lo primero que se hace es tratar de exponer bien la lesión y posteriormente empaquetar el hígado dentro de la lesión. Empaquetar el hígado dentro de la lesión, esto ha sido pues controversial, se ha presentado incluso en el Congreso Americano de Cirugía de Trauma, y pues los gringos no están muy convencidos de que eso deba ser así. De hecho han publicado cosas diciendo que está contraindicado el empaquetamiento intrahepático. Nosotros estamos trabajando ahorita un protocolo donde se le da un lugar, un espacio al empaquetamiento intrahepático transitorio, mientras se identifican el sitio del sangrado. Entonces lo primero que nosotros hacemos es tratar de parar el sangrado, mirar si con el empaquetamiento para, posteriormente revisar si hay lesiones dentro del hígado que puedan ser ligadas. Si se encuentran esas lesiones, se ligan, se empaqueta de nuevo dentro del hígado, se empaqueta por fuera del hígado también, y finalmente, si ya con esto para el sangrado, el paciente se deja en cirugía de control de daños, y saliendo del quirófano se va para el angiógrafo. En el angiógrafo pues se identifican otros focos de sangrado, se utilizan las técnicas endovasculares que ya los profesores han expuesto aquí, se para el sangrado y ese paciente va en 48 a 72 horas de nuevo a cirugía para revisar y desempaquetarlo. Después del desempaquetamiento, pues según encuentren las lesiones, se pueden hacer resecciones segmentarias o completar resecciones hepáticas que ya produció la lesión, y finalmente pues cerrar la pared abdominal. Eso es lo que básicamente hacemos. No sé si a eso se refería la pregunta que estaban haciendo del back in back. Es que, bueno, está escrito una técnica en la cual deja una espuma interna, que es la espuma de alcohol polivinílico, la espuma blanca, y le deja una ventosa de absorción, y luego eso como envolviendo exclusivamente la víscera, el hígado como tal, y luego sí el apósito abdominal para toda la cavidad, envolviendo ya todas las vísceras, dándole un mayor control y mayor presión al parénquima hepático, y luego finalmente pues para no dejar el paciente en bolsa de Diaflex, sino dejar todas las vísceras con el apósito abdominal. Pues es una técnica descrita, y yo personalmente ya no manejo trauma de primera, no soy de primera atención, de primera línea en trauma, pero pues veo que algunos de los colegas cirujanos acá lo hacen, tiene resultado bueno. Entonces por eso quería saber si ustedes que hicieron una revisión, o ustedes que están o que reciben de primer llamado pacientes de trauma, qué opinión le merecía, o si aparecía en algún texto o en alguna guía de esta técnica. No, realmente así como lo describe usted, que le colocan un back dentro del hígado y después un back a todas las vísceras, pues realmente nosotros no lo hacemos. Yo tampoco lo he oído en ninguna parte, me pareció como muy novedoso. Le encuentra uno algo de sentido. No sé si nos pudiera ayudar con la bibliografía, porque suena interesante, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas que tenemos en el chat, nos preguntan, tenemos también internos y médicos generales en este chat,
Entonces nos preguntan si siempre requiere revisión, una segunda cirugía de revisión, o si se puede hacer todo el manejo en la primera. Todo depende primero de la condición hemodinámica del paciente, si lo permite hacer y las características de ese trauma. Pero si es un trauma severo, pues lo más probable es que lo que se haga es un control, ya sea con empaquetamiento o con cualquiera de las medidas que se vio ahorita de la sonda, por ejemplo, y va a requerir una segunda intervención para tratar ya de hacer un manejo definitivo. Si es una lesión o uno entró a un paciente porque tenía lesiones asociadas, si encuentra una lesión pues de grado menor que se pueda controlar con una rafia primaria, pues de entrada para eso no se requeriría una reintervención. Y la segunda pregunta es si los hematomas subcapsulares requieren intervención. No, se dejan en observación y todo depende también de si siguen aumentando de tamaño, por eso es importante el seguimiento clínico e imagenológico para poder determinar, pero en sí, si en la primera imagen se ve un hematoma subcapsular con un paciente que se encuentra estable y no tiene ninguna otra lesión asociada, pues no es indicación para hacer una exploración, porque muy probablemente en la exploración se va a romper ese hematoma y vamos a terminar ahí sí con un paciente empaquetado. Pregunta, cuando habla de ninguna intervención, ¿es ninguna intervención abierta o ninguna intervención ni siquiera endovascular? ¿En qué aspecto? En pacientes con hematomas subcapsulares, que sí, muchos se autolimitan, pero existe otra línea u otra tendencia que es identificado el hematoma subcapsular, identificado la zona de lesión, va a sala de hemodinamia y le hacen una embolización. Claro, si tenemos el recurso y también dependiendo del volumen de ese hematoma, ¿no? Porque podemos tener algo muy laminar que con un paciente estable sin descenso de hemoglobina, pero si tenemos el recurso o el hematoma es de mayor volumen o en el seguimiento se evidencia que sigue en aumento, pues sí es idealmente el manejo endovascular. Yo creo que en ese aspecto hay una duda del conocimiento y es que definitivamente creo que nosotros debemos ser más agresivos en cuanto a lo que se define como manejo médico. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, creo que la observación, que es muy importante, pero nosotros desafortunadamente para tener un adecuado seguimiento clínico tenemos bastantes dificultades por la interpretación de los exámenes, por la discrepancia de los mismos, incluso con las mismas imágenes. Es muy difícil llevar un paciente a muchas angiotomografías para poder decir que está creciendo o no está creciendo. Y hay una tendencia que yo creo que tiene mucho sentido, que es embolizar tempranamente e incluso profilácticamente, si se puede decir, a pacientes con lesiones que eventualmente antes las tratábamos como lesiones de manejo exclusivo médico. Entonces, esa es una apreciación que yo tengo. Eso se discutió en el anterior Congreso de Cirugía General, en el panel de trauma hepático, y quisiera ver qué opinan los cirujanos de trauma y los cirujanos de urgencias de ese concepto. Liliana. Sí, señor. Exactamente, como usted dice, son varios los escenarios cuando uno dice que va a embolizar un paciente. Si este paciente, con todo lo que hemos revisado ahorita, tiene una indicación porque tiene escapes en la angiotomografía, pues es la indicación que siempre he tenido yo de el que tengo en observación de hacerle una angiografía. Lógicamente que la inestabilidad en el estado de su observación. Si el paciente va bien y está estable y tiene lo que decía ahorita un hematoma subcapsular, realmente no sé exactamente dónde cabe la indicación bajo un seguimiento. Si el paciente tiene escapes o tiene alguna situación, algún sangrado, recuerden siempre que uno en trauma siempre se pregunta, ¿sangró? ¿Cuánto sangró? Y volverá a sangrar. Esa es siempre la pregunta que uno se hace en trauma, ¿no? Y ante eso uno toma las determinaciones en el seguimiento de un paciente. Y si este paciente con un trauma grado 1 A o B, con un hematoma subcapsular, se ha comportado estable, entonces no sé exactamente en dónde iría la parte, y con una angiografía
¿cierto? Que recuerde que definitivamente en nuestros protocolos ese paciente pasa por una angiotomografía, pues definitivamente no sé exactamente dónde estaría. Yo quisiera oír, no sé si está el doctor Pino todavía, si eso lo hacen allá o no, que es un centro de trauma. Sí, pues básicamente con respecto a los... A ver, este es un caso o el escenario que creo que está mencionando el doctor, es un paciente con un trauma cerrado de abdomen, que la escanografía muestra que hay una lesión hepática y que la lesión hepática está acompañada por un hematoma subcapsular. El paciente está hemodinámicamente estable. Puede ser que haya caído la hemoglobina y bajo estas condiciones el paciente, dependiendo de la clasificación del trauma, si es grado 1, grado 2 o grado 3, el paciente va a una observación en la unidad de cuidado intensivo. Se le hacen hemoglobinas cada 6 horas y si la hemoglobina está estable, no ha caído, el paciente sigue con estabilidad hemodinámica, no le hacemos absolutamente nada más. Hay un porcentaje de pacientes en este escenario que tienen inestabilidad hemodinámica que posteriormente son respondedores, es decir, se le pasan cristaloides, se hace una resucitación hemostática y habitualmente tienen lesiones grado 4 o grado 5 y después de que responden desde el punto de vista hemodinámico, lo que hacemos es igual mandarlos a la unidad de cuidado intensivo y hacerles una observación en la unidad, precisamente verificando el estado hemodinámico y verificando el estado de la hemoglobina. Aproximadamente el 30%, según hablan las guías, de los pacientes con lesiones grado 4, grado 5, pueden ser manejados de manera no operatoria. Estos pacientes que van a la unidad y tienen un hematoma o subcapsular o que tienen un trauma hepático grado 4, grado 5, que inicialmente fueron respondedores al manejo hemodinámico, los llevamos a una angiografía precisamente buscando el sitio de sangrado, que puede estar dentro del parénquima hepático o puede ser que esté alimentando el hematoma subcapsular, y estamos completamente seguros de que el paciente no va a volver a sangrar, como dice el doctor Herrera. Solamente lo hacemos en traumas hepáticos que vamos a manejar que le vamos a dar el manejo médico, que son grado 4, grado 5, que estuvieron inestables inicialmente y que posteriormente a la reanimación los pacientes se estabilizaron. Si estos pacientes se estabilizaron, pues ya se les lleva angiografía, se les hace el manejo no operatorio y finalmente si resuelven no le haríamos nada más. Otra indicación del tratamiento endovascular para estos pacientes son pacientes que pueden ser que estén con lesiones menores, grado 2 o grado 3 o trauma hepático moderado, que están siendo observados inicialmente en la unidad de cuidado intensivo, se les cae la hemoglobina o hacen alteración hemodinámica, esos pacientes van a angiografía inicialmente, se explora cuál es el sitio del sangrado, se identifica si es posible que desde el punto de vista endovascular se pueda resolver y luego vuelven a la unidad a continuar el manejo en la observación. Si ya el tratamiento endovascular falla porque el paciente siga inestable desde el punto de vista hemodinámico, la hemoglobina siga cayendo, muy probablemente este paciente ya se hizo quirúrgico. Ese es más o menos el enfoque que le damos a los pacientes con la ayuda de la angiografía y de la embolización. Pues lo que sucede es que, así como decía que podemos trabajar con copia, podemos trabajar también en desventaja. Y entiendo a Felipe, porque así también lo estamos haciendo en el centro donde trabajo. No solo por tener una muy buena almohada que nos permita dormir tranquilos frente a estos pacientes, sino porque hay una injuria y hay un daño que ya está detectado. Entonces, teniendo ese daño detectado, ¿por qué no beneficiar al paciente tempranamente, antes de que se descompense y antes de que tengamos que ir contra el reloj y beneficiarlo tempranamente a ese paciente con el trauma grado 1 del hematoma subcapsular que está contenido, ¿ya? Para no llevarlo nuevamente a un angiotomo, que son más de 300 cc de medio de contraste? Es
mucha más irradiación, ¿ya? Y que tenemos que también jugar con conceptos como hemodilución, como volumen de líquido infundido, volumen de líquido drenado, qué otras colecciones intraabdominales está haciendo, y beneficiarlo mejor tempranamente antes de que esté descompensado, de que se comprometa su estabilidad hemodinámica y de que entonces ahí sí no lo podamos trasladar con tranquilidad a la sala de hemodinamia, sino que definitivamente lo tengamos que trasladar a la sala de cirugía. Es así pues como el escenario de la sala de hemodinamia, si bien no se queda para el paciente que está demasiado comprometido, pues es claro que el paciente que ya se le diagnostica una lesión, sí definitivamente se beneficia. Luego hay otra pregunta que dejo yo para el auditorio y para pues, la doctora de la cirujano de hígado, que está mucho más familiarizada con estas imágenes, el beneficio de la volumetría hepática y qué tanto se hace o en el control de estos pacientes, porque sería muchísimo más efectivo y cuantificable, o mejor dicho, objetivo y específico para hacerle seguimiento a estos pacientes. Sí, sería... Qué pena, doctora. No, siga. Qué pena, sí, Tiene gracias. la palabra. Con respecto a la propuesta que hace el doctor con respecto al manejo de los pacientes grado 1, grado 2, grado 3, con lesiones, con este tipo de lesiones hepáticas y llevarlos a angiografía, el manejo no operatorio es exitoso en alrededor del 80-90% de estos pacientes sin ningún tipo de intervención. Estamos hablando de un 10 a 20% de pacientes que eventualmente puede fallar el manejo no operatorio y que sean llevados a las técnicas endovasculares para el control de la hemorragia. Estas guías definitivamente no pretenden ser una camisa de fuerza, ¿no? La decisión la toma el especialista que está enfrente del paciente. Y yo creo que, como dice el doctor, en caso tal que sospeche que ese paciente no va a mejorar con el tratamiento que le están dando, evidentemente si se puede adelantar a controlar un posible sangrado o alguna lesión que pueda beneficiar de técnicas endovasculares, pues yo creo que debería hacerlo. Nosotros consideramos el riesgo-beneficio, pues las técnicas endovasculares también tienen morbilidad y pues teniendo en cuenta de que el porcentaje de pacientes que van a fallar son relativamente bajos, tomamos la decisión en el momento en que el paciente lo requiera y esto, como dicen las guías que acabaron de publicar, se toma la decisión de hacer este tipo de actividad, de tomar este tipo de decisiones en sitios donde tengan disponible el angiotomógrafo, las técnicas endovasculares para el control vascular 24 horas. Si estamos en un medio donde no es posible tener esto, muy probablemente haya que hacer lo que dice el doctor. O sea, si el paciente tiene una herida, un trauma grado 1, grado 2, grado 3, y usted no tiene, usted tiene el cirujano vascular o el radiólogo intervencionista de día y no lo tiene de noche, pues muy probablemente en sus condiciones sí tenga que hacerlo antes y no tener que salir corriendo con el paciente para cirugía a la medianoche. Entonces, recordar que las guías no son camisa de fuerza y la mejor decisión es la que toma el cirujano que lo está viendo en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo. El beneficio sobre el paciente es lo más importante y cuando hay alguna duda o uno cree que la evolución no es la que se espera, pues hay que tomar decisiones tempranas, cualquiera que sea, y obviamente teniendo en cuenta los recursos que son disponibles para evitar pues llevar a un paciente con una mayor descompensación. Tenemos al doctor Alexei Rojas, que tiene una amplia experiencia en el manejo del sistema VAC, que nos comenta que él sí tiene unos conceptos pues alrededor de la pregunta de si se puede utilizar o no en el trauma hepático. Buenas tardes. Realmente la terapia de presión negativa en el trauma hepático pues genera preocupación y mal gusto entre muchos, pero es como cuando a los cirujanos plásticos les dijeron que a los injertos les podían colocar terapia VAC y entonces pensaban que se iban a necrosar, que se iban a arrancar, que no se iban a adherir, y hoy en día creo que la mayoría de cirujanos plásticos optan por esta terapia. Lo que pasa es que para hacer backing back, las espumas de polivinilo son pequeñas en general, no miden más de unos 15 centímetros tal vez,
Y entonces si tenemos una gran herida hepática, pues no resultaría práctico montar el sistema, que de por sí es un poquito engorroso. Entonces, cuando hay una gran lesión hepática, tratar de no dejarlo directamente, obviamente las espumas grises o verdes según el sistema, pues no se deben colocar directamente. Entonces, lo que hay reportes experimentales en animales y muy pocos en humanos. Realmente de esto pues no hay unas series amplias de casos, pero lo que se procura es más o menos imitar el empaquetamiento que se hace con las compresas y sobre ellas montar un par de espumas grandes protegidas para que puedan hacer la terapia de presión negativa, que obviamente la terapia de presión negativa lo que hace es más ejercer presión que succión, y ese es un concepto que mucha gente a veces no tiene todavía claro, ¿sí? Y es que la terapia de presión negativa no es un aspirador. Entonces sí se podría realizar. Seguimos teniendo los cirujanos mucho miedo en hacerlo, pero creo que cada vez más posiblemente aparezcan. Y estamos hablando pues de una terapia que, como bien decía el doctor Pino, es para menos del 15% de los casos. Muchas gracias. Creo, profe, que el doctor Vallejo tenía alguna apreciación en relación con la volumetría. Sí, Sí, buenas tardes. Bueno, el concepto de la volumetría hepática es muy importante porque ella nace más que todo, obviamente no en el contexto del trauma, sino que nace principalmente en el contexto de las reacciones hepáticas mayores. Cuando uno quiere estimar de que el volumen hepático residual sea suficiente, pues para que el paciente quede con algo de síntesis hepática. Yo creo que pues ya conocemos los conceptos de los valores que necesitamos manejar, que es 30% en el paciente no cirrótico y 40% de hígado residual en el paciente cirrótico. Sin embargo, en el contexto de trauma es diferente cómo se maneja la situación, porque es que muchas veces la disfunción hepática que se genera secundaria a un trauma es mucho más fácil de establecer, más que por su característica tomográfica en una volumetría, es más fácil de determinarla por la síntesis hepática. Y ahí es donde nosotros hablamos de una posibilidad de que el paciente termine en un trasplante hepático secundario a un trauma hepático mayor. Difícilmente los pacientes van a lograr ser trasplantados porque ustedes vieron las cifras que se establecen ahí en ese estudio que muestra Daniel, que es un estudio tal vez de los más grandes que es de trasplante hepático en el contexto de trauma. Muy pocos pacientes llegan porque si el paciente realmente tiene una falla hepática secundaria a un trauma hepático es porque la contusión o el daño hepático pues es extremadamente grande. Entonces en ese sentido pues los pacientes difícilmente alcanzan a llegar a un trasplante hepático. Tienen que estar prácticamente traumatizados en un centro que tenga ya la disposición de un servicio de trasplante y estar muy de buenas de que el paciente no esté tan deteriorado y en ese sentido le aparezca un donante. Entonces vean que son muchas cosas que tienen que juntar para que el paciente en ese sentido le vaya bien. Entonces volviendo a la volumetría, es muy difícil estimar hígado bueno o hígado malo en el contexto de un trauma, porque muchas veces los hematomas reemplazan el parénquima, pero uno no sabe si ese parénquima que está ahí está o no está funcional. Finalmente lo vamos a saber con un seguimiento de la coagulación del paciente, con un seguimiento de los signos que a nosotros nos estén explicando o haciendo sospechar de que el paciente esté en una falla hepática. Ese es el concepto que tengo yo de la volumetría. bueno, muchas gracias. Creo que pues hemos logrado ir aclarando las inquietudes que hay del auditorio. El doctor Herrera quiere saber si alguien tiene experiencia con los shunt atrial-cao. Pues realmente nosotros no lo hemos tenido, pero no sé si alguien del auditorio, el doctor Pino, los cirujanos vasculares en algún momento han tenido este tipo de experiencia. No, pues realmente nosotros no hemos utilizado esa técnica pues yo por ejemplo nunca la he utilizado. He escuchado que se ha utilizado algunos cirujanos del staff de la fundación en el Hospital Universitario del Valle, pero con muy malos resultados. Definitivamente una lesión de la
las venas suprahepáticas o de la cava retrohepática. Es una lesión que habitualmente esos pacientes, cuando tienen una lesión tan grave como esta, llegan muertos prácticamente del servicio de urgencias. Cuando uno los alcanza a operar, se exsanguinan en el quirófano y actualmente uno no alcanza a hacer mayor cosa por resolverlos. No he visto que hayan casos que hayan sobrevivido a este tipo de técnica, pero pues es una técnica que se describe. Con respecto a esto, pues lo que estamos tratando de hacer cuando este tipo de pacientes alcanzan a llegar al hospital es tratar de colocar dos RIBOA, dos catéteres de oclusión aórtica. Uno lo colocamos en la cava, que puede llegar hasta la cava retrohepática. Se infla ahí, que es el RIBOC, y se le coloca un RIBOA para hacer control proximal del sangrado. Después de colocar estos dos dispositivos, pues ya se entra a la laparotomía, se soluciona el problema del hemoperitoneo, se rotan básicamente el hígado hacia el lado izquierdo, intentando revisar cuál ha sido la lesión de la cava retrohepática, de las suprahepáticas. Esto es un modelo que se está proponiendo, que se está montando, pero pues realmente no son muchos los casos que ya hemos visto de esto. Bueno, Doctor Pino, referente a eso, precisamente la maniobra del REBOA en la cava era la que quería llegar. Cuando yo hago la pregunta de la derivación atrio-cava, definitivamente creo que es parte de la historia. Lo hicimos hace muchos años allá en el HV, creo que también tuve oportunidad de hacerlo en algunas ocasiones. La mortalidad pues era casi del 100%, pero luego cuando apareció el empaquetamiento hepático, dijimos se acabó las lesiones. Entonces, pero ahora este concepto era a donde quería llegar, al que tú llegaste con el REBOA, ¿sí? Y ahí me surgen varias dudas, ¿sí me entiendes? Esos procedimientos cuando ustedes los enfrentan con el cirujano de hígado, sé que deben de tener muchas unidades de sangre. ¿Cómo hacen para hacer esa parte técnica ahí cuando tienen el catéter en la cava? Habitualmente son esos pacientes que llegan inestables, suben directamente al quirófano. Esos pacientes, como les había comentado anteriormente, son abordados por dos grupos de cirujanos. Uno está colocándole un catéter alto flujo en la vena femoral y el otro le está colocando un introductor entre 7 y 13 French en la arteria femoral, mientras el otro grupo está entrando a la cavidad abdominal. Cuando se identifica la lesión dentro del hígado, o que tiene una posible lesión de la cava retrohepática o de las suprahepáticas, lo que hacen el grupo de cirujanos que está entrando que está colocando los catéteres, inmediatamente subir el catéter, el RIBOA, subirlo a la aorta, insuflarlo y luego colocar el catéter en la cava. El catéter de la cava se coloca pues a través del alto flujo, o se reemplaza con el introductor para pasar el catéter y luego se infla ya detrás pues justo en donde presumimos que va a estar la lesión. Es el protocolo como lo estamos diseñando, como lo estamos proponiendo. Básicamente, pues ese paciente ya tiene indicación de una transfusión masiva. El paciente se activa el protocolo de transfusión masiva mientras va llegando al quirófano. No alcanza a ser transfundido en urgencia, va transfundiendo en el quirófano. Y pues después de que se inflan los dos balones, identificamos cuáles son las lesiones, intentar llegar al sitio donde tiene el sangrado e intentar reparar la lesión vascular que se encuentre. Lo que hemos visto, no en este tipo de lesiones, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de usarlo en ninguna que tenga una lesión de la cava retrohepática, es que inmediatamente se infla el catéter de RIBOA arterial en la aorta, en la zona 1, el paciente empieza a recuperar su estado hemodinámico y le da más chance al grupo de cirujanos de explorar la cavidad abdominal y poder controlar las lesiones.
es más o menos lo que se está haciendo. Este tipo de pacientes no se puede abordar por un solo grupo de cirujanos, tienen que por lo menos estar dos grupos de cirujanos, pues dadas las características de las lesiones y el estado tan crítico del paciente. Gracias, ¿qué opino? Una pregunta qué pena, profe. Una pregunta para el doctor Pino. Cuando ustedes utilizan una oclusión o utilizan la oclusión pues, por reboa venoso, que no sé bien el nombre, de la vena cava, ¿qué balón utilizan? Nosotros estamos utilizando, aquí hay dos tipos de balones, el Jotec, que se ha utilizado también para como Ribua, cuando le colocamos a la arteria, el que se está, pues cuando se inició a colocar los catéteres de Ribua, se colocaban los catéteres, el CODA, que es el que ustedes utilizan para las prótesis arteriales, pero veamos que este catéter era muy grande. Además tenía un balón que se podía inflar con mucho más volumen en la aorta y podía tener mayores complicaciones y rupturas. Entonces estamos utilizando estos catéteres que se pasan por a través de introductores que son 13 French, o los que se pueden pasar a través de un catéter de un introductor 11 French. Estos son los que estamos utilizando, los colocamos tanto en la aorta como los colocamos en la vena cava. Una pregunta para los cirujanos, sobre todo para el doctor Díaz y para el vascular. ¿Qué hacer frente a una hemofilia ya después del trauma? ¿Cómo manejarla, cómo enfrentarla? Buenas tardes. Como ya se mencionó cuando se trató del trauma retroperitoneal y ahora en el trauma hepático, ¿sí? Estas lesiones de la vía biliar o de las fugas biliares, ¿sí? No se dejan para lo último, ¿sí? Eso no va a comprometer la vida en un principio del paciente, ¿sí? Y posteriormente a eso, pues ya encontramos la forma de drenarlas, bien sea por CEPRE, y también cuando pues el cirujano mira que hay una fuga que no se ha podido controlar, es el momento en que hay que dejarle un dren, como ya lo expuso, como se vio bien en la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sobre todo que estas hemofilias pues se presentan no solamente por esto, sino a veces se presentan con su sangrado, su ictericia, y a veces ese sangrado, como lo hemos visto, es muy grande, ¿no? Entonces, por eso preguntaba en el momento de que, ¿por qué es la triada, no? Tiene su ictericia, el sangrado, esa es la triada que se presenta en la hemofilia. Entonces, por eso preguntaba en el momento que se presente si hay alguna maniobra endoscópica o en ese momento debe ir a la parte de hemodinamia. Claro, no, perdón, la hemofilia sí es una indicación clara, es de manejo endovascular, ¿no? Yo entendí que es una fuga biliar en principio. La hemofilia sí primero tiene que ir a un control de hemodinámico, claro, por arteriografía. Pues, o sea, en realidad la experiencia es mínima. Yo no puedo decir que tengo ninguna experiencia en hemofilia con manejo endovascular. Hay una cosa que le preocupa a uno, que el sangrado sea portal. Si el sangrado es portal, definitivamente no hay acceso por una vía convencional. Quiere decir, ya sea por vena o por arteria. Y una opción sería hacerle un TIPS, que es una cosa extremadamente gigante para un paciente, y pues yo creo que uno lo mata en el TIPS. La otra opción, y eso lo hemos hecho en trombosis venosa, es entrar por la misma laparotomía en un control de daño, y ecográficamente entramos al sistema porta y miramos a ver si eventualmente algo puede sangrar. Eso sería una opción de tratamiento cuando el sangrado es portal. No tengo alguna, o sea, muy poquita experiencia en trombosis venosa de la porta, pero no tengo ninguna experiencia en hemofilia.
creo que es un campo y creo que es muy infrecuente. No sé, pues, los cirujanos que han hecho trauma muchos años, qué tan frecuente es eso, pero esa podría ser una opción que yo le daría a un paciente hoy en los sitios que trabajo. Perdón, el acceso transparietal por vía esplénica va muy bien para acceder a la porta también. Es una posibilidad. Disculpen, en el chat había confundido conceptos de hemobilia y bilioma. Realmente, ahora cuando preguntan, sí puede ser por vía transyugular o transparietal. Transparietal accediendo a la esplénica, o accediendo de una vez a través del mismo parénquima hepático. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Creo que hemos logrado abordar la mayor parte de los tópicos de lo que es el trauma hepático. Y si alguien más tiene alguna otra inquietud, o si no, pues damos por finalizada esta jornada académica y muchas gracias a todos los que participaron. Doctora Liliana, una Señor. última pregunta para ustedes, los hepatobiliares. Una vez uno en determinado momento debe ligar un vaso vascular, la arteria vascular, la arteria vascular, la arteria hepática, el hígado se desvasculariza en un 20-25%. Esas áreas de hipoperfusión, ¿cómo hace uno para manejarlas? ¿Hay algún examen específico que le pueda dar uno sensibilidad y especificidad de decir qué tanto hígado viable quedó? ¿O cómo hace uno ahí? Pues que se me viene que decir algo similar a lo que pasa en la parte de un paciente trasplantado. Recordemos que el 75% de la vascularidad del hígado la da la porta, entonces pues realmente la mayoría lo tolera bien. Sin embargo, puede haber pequeñas o áreas pues segmentarias de isquemia que no impactan la mayoría de las veces en la función hepática como tal, pero sí pueden crear áreas de necrosis y eventualmente de abscesos. Pero lo más importante pues es la evolución, y obviamente las imágenes, un angiotac nos puede dar pues una valoración de qué tan extensa puede ser, pero lo más importante pues son las pruebas de función y de síntesis para ver realmente que lo que tenemos es adecuado para el paciente. O sea, Guillermo quiere complementar. No, sí, el gran problema de eso es prácticamente el absceso, porque es que pues realmente áreas o segmentos con poca perfusión de la arteria hepática no van a impactar mucho ni en la síntesis ni en la parte pues de circulatoria como tal en el hígado, si son áreas muy focalizadas. Sin embargo, sí se pueden sobreinfectar, y eso es lo que uno tiene que vigilar cuando hay un paciente que ha tenido ligaduras de la arteria hepática, ¿ya? A corto plazo. A largo plazo es la cirrosis isquémica, ¿cierto? Que sobre todo se ve magnificada cuando hay otra patología cirrótica, sea alcohólica, sea viral, lo que sea. En ese sentido, entonces, esos serían los dos problemas, tanto temprano como tardío. Algunas estrategias también para objetivizar mejor eso son la gamografía. La gamografía hepática puede orientar un poquito a las áreas que están más hipoperfundidas que otras y hacer un mapeo general de la perfusión del hígado. Sin embargo, el seguimiento clínico, pues, y de la síntesis hepática y el seguimiento bioquímico marca también, yo creo que una mucho mejor pauta de seguimiento en las fases tempranas. Una pregunta, ¿cuándo ustedes dicen que falló, es decir, por falla hepática, cuándo falló un trasplante? ¿Qué parámetros tienen? ¿Simplemente bioquímico o lo tienen desde un punto de vista inmunológico también? Me refiero a la parte de perfusión. No, lo que pasa es que cuando falla, a ver, en un post-trasplante temprano, generalmente hay que hacer seguimientos mediante Doppler de la perfusión y el drenaje del hígado. Entonces, esos son los motivos más frecuentes de retrasplante tempranos. Por ejemplo, se tapó la arteria, ¿cierto? O se taparon las suprahepáticas, o se tapó la porta, ¿ya? En ese sentido, son motivos de retrasplante antes de que haya un fallo en la síntesis hepática.
Sin embargo, hay pacientes que tienen una disfunción primaria post-trasplante, una disfunción primaria del injerto, en donde la vascularidad está totalmente bien, o sea, tiene muy buena permeabilidad en los estudios vasculares. Sin embargo, el paciente no hace síntesis, entonces persiste la coagulopatía, no se despierta el paciente, sigue encefalopático, hace una citis marcada. Son pacientes que empiezan a hacer daño también hepatorrenal, hepatopulmonar, portopulmonar, y en ese sentido se establece que el paciente no tiene un hígado o un injerto funcional. Gracias. Quiero felicitar a la excelente presentación del doctor y de la discusión que ha llevado la doctora Liliana. Realmente, como todo lo que sucede alrededor de 4 décadas en esto, ha cambiado muchas cosas desde el manejo del trauma hepático. Creo que la mortalidad también ha cambiado indudablemente con todas estas herramientas que tenemos ahorita cuando se tienen. Pero a mí siempre es una recomendación que doy: cuenten con lo que tienen, eso es lo más importante. Lo más importante es saber dónde uno está trabajando, con qué está trabajando, ¿cierto? Anticiparse, y ahí sí lo que dice Felipe es cierto: anticipémonos a que el paciente, si no tenemos todos los elementos, podamos remitirlo realmente donde el paciente pueda tener todos los elementos. Entonces, si uno tiene todos los elementos, puede hacer manejos conservadores. Si uno no tiene elementos, todos los elementos, hay veces yo prefiero, ¿cierto? Y aconsejaría mejor, que es mejor operar un paciente. Gracias, doctora Liliana, muy amable. No, ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por todos los aportes que se han hecho. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la charla y los invitamos para el día lunes, a esta misma hora, en este espacio académico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Herrera. Muchas gracias a todos.